Bien, Alfredo, muchas noticias en economía, todo tuyo. Bueno, digamos antes que nada, porque la semana pasada el INDEC dio a conocer la cifra de la variación del índice de precios al consumidor, que fue una buena noticia para el gobierno, que estuvo dentro de lo que la mayoría de las estimaciones previas existían, de 3,5%, y yo diría que el gobierno en ese terreno, en el terreno estrictamente de la inflación, de la cuestión fiscal, puede exhibir resultados que alimentan esperanza de muchos sectores, ¿no? Digo, de hecho el superávit financiero que ha obtenido en el acumulado del año, y probablemente tengamos un mes de octubre con una tasa de inflación medida por el IPC nacional que todavía puede estar abajo del 3,5%, ¿no? Entonces, en ese terreno, lo único que podemos señalar es algo que hemos venido diciendo de los problemas que hay con el nivel de actividad, que ya se empiezan a reflejar también en el mercado de trabajo. La contracción del nivel de actividad realmente es muy fuerte. Y entonces empieza, según dicen los que hacen encuestas de imagen, a impactar eso en la imagen de la gestión, digamos, del presidente Milei, ¿no? Pero bueno, veremos si se introduce en algún momento alguna corrección o no, o él sigue apostando tan fuertemente como lo ha hecho hasta ahora a sostener una pauta devaluatoria del 2%, a ajustar con la motosierra, digo, sin tener demasiado cuidado en realidad en lo que se ajusta, y por eso hoy voy a decir algo sobre el tema del gasto en la universidad, ¿no? Pero bueno, la otra noticia fue que este lunes se conoció... Universidad de Córdoba que está auditada. Sí, sí. Bueno, está auditada. Sí, ese es el tema que esgrime Milei, sí, como para apuntar con respecto a... Sí, no es la única información falsa que existe sobre que da el gobierno sobre eso, ¿no? Pero antes de pasar a eso, este lunes se conoció que la Academia había... anunció el premio que Nobel. Se le llama Nobel. Hagamos una aclaración previa. Esos tres señores, Acemoglu, Johnson y Robinson, son los que comparten el premio, un premio que es aproximadamente de $1 millón. Pero hagamos una aclaración. En realidad esto que le llamamos Premio Nobel de Economía, en realidad se llama Premio del Banco de Suecia, en honor a Alfred Nobel. No es igual a los otros premios Nobel. Vos sabés que Nobel inventó la dinamita en el siglo XIX, sí. Cuando murió, en su testamento dejó y estableció aquí qué disciplinas iban a merecer el Nobel, ¿no es cierto? Como es física, en fin. En realidad, mucho tiempo después, no es que en ese momento, si hubiera habido un premio a la ciencia económica, no hubiera habido a quien darlo. De hecho, el primer premio Nobel que se otorgó fue en 1901. O sea que en esa época se lo podrían haber dado, por ejemplo, a Alfred Marshall, un notable economista inglés que en 1890 escribió un libro que se llama Principios de Economía, que en realidad sintetizó todo lo que en la teoría económica se conoce como la revolución neoclásica. Pero no existía el premio. Entonces, en el año 69... se otorgó, se estableció, pero que es un premio en realidad en honor a Alfred Nobel, ¿no? Digo esto porque es como un hermano menor de los otros premios Nobel, esa es la verdad. Pero digamos algo respecto de los motivos por los cuales se otorgó ahora esta distinción notable a tres notables economistas. Dos de ellos son profesores del MIT, que son Acemoglu y Johnson, y Robinson es profesor de la Universidad de Chicago. ¿Cuál es la razón que siempre si uno entra a la página de la Fundación Nobel, de donde yo he sacado esas fotos, digamos, esos dibujos, en realidad allí está la razón por la cual se le otorga esta distinción? Es decir, se evalúa la trayectoria y en realidad lo que dicen allí es que el motivo por el cual se lo han dado es por el trabajo que realizaron estos economistas para mostrar cómo la importancia que tienen las instituciones sociales en general, para la prosperidad de los países. De hecho, Acemoglu tiene un libro que se llama
¿Por qué fracasan las naciones? Donde discute, bueno, ¿qué es lo que explica que haya países que se desarrollan y otros que no se desarrollan? Por decirlo en otras palabras, vos sabés que otro premio Nobel, Simon Kuznets, se le adjudica la frase de haber dicho hay 4 clases de países. Sí. Los desarrollados, los subdesarrollados, en vía de desarrollo, Japón y la Argentina, por decir que la Argentina era un poco inexplicable. ¿Por qué esa pregunta, la pregunta de por qué algunos países se desarrollan, por qué fallan otros, es una pregunta muy importante? Fíjate, en una publicación muy conocida que es The Economist, en esta última semana, después que se anunció estos premiados, ayer justamente un colega, destacado colega, José Luis Arrufat, me hizo llegar la nota de The Economist que comienza con una pregunta que dice que es la más importante de las preguntas que se pueden hacer en economía. ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, lo que ha hecho Acemoglu y sus compañeros en el éxito de la premiación ha sido entonces discutir y tratar de demostrar que hay una alta correlación entre países que tienen instituciones fuertes, sólidas, ¿no es cierto?, y el desarrollo. Y que los países que no logran, que están más condenados a menor prosperidad, son los que tienen fragilidades institucionales, ¿no es cierto? Es más, ellos además han estudiado, por ejemplo, en el tema en el periodo colonial, cuáles eran distintas situaciones que se dieron por las cuales algunas colonias se desarrollaron y otras no. Es decir, por ejemplo, cuando uno mira las colonias en el Río de la Plata o las colonias en general en América del Sur, dice, bueno, en realidad eran instituciones extractivas. Es muy conocido el caso de los metales preciosos que se llevaron de América a España, ¿no? Que dieron lugar, entre otras cosas, a algo que se ha llamado la revolución de los precios, porque aumentaron mucho los metales y ahí apareció una especie de teoría cuantitativa del dinero. Pero digo, entre esas industrias extractivas y otras inclusivas, es decir, otras que le planteaban a los colonizados, convocaban a los colonos, digamos, garantizándole cierta seguridades, libertades, y entonces eso desarrolló más esos países que otros, ¿no? Es decir, uno se siente tentado, creo que esto lo hablamos cuando estábamos en la preproducción, y vos decías que en países como la Argentina, en el cual los problemas de corrupción son tan marcados, es obvio que eso debe tener algún efecto sobre las posibilidades de crecimiento, ¿no? Claro. Bueno, lo concreto es que de todos modos hay ejemplos para decir, sí, las instituciones son muy importantes, pero ha habido también quien criticó simplemente esa mirada, porque los procesos de desarrollo tienen muchas causas, y entonces a veces se dice, bueno, ¿y cómo se explica China? Que está muy alejado de las instituciones que nosotros consideramos y que sin embargo se ha desarrollado. Pero vamos a otro tema, porque he visto, me hace señas que se me va a acabar el tiempo, ese es el patio de nuestra universidad. Sí. Quiero decir una cosa de nuestra universidad, de las cosas que dice Milei de nuestra universidad. Es una opinión. ¿Y por qué es una opinión? Porque yo sé que puede estar sesgada, porque yo soy un producto de esa universidad. Sí. Porque soy con mi hermana la primera generación que accedió a los estudios universitarios de padres que no habían terminado el secundario. Pero quiero decir además que toda la información que me parece que se da no está tan motivado por preservar la regla fiscal. Porque si uno mira bien los números, el impacto fiscal que podía tener la ley que vetó el presidente Milei era relativamente menor. Yo creo que ahí hay una cuestión más de naturaleza ideológica. Sí. A tal punto que vos recién señalabas que hay auditorías que se realizan y que si no se realizan, bueno, dependerá de la responsabilidad de la Auditoría General de la Nación, sí, no de las universidades. Pero esa no es la única falsedad que se ha introducido en el debate, porque también se dice que en la universidad pública van solo los ricos, y en realidad si uno mirando la encuesta permanente de hogares, que es un instrumento estadístico valiosísimo que hace el gobierno, que hace el Estado, en realidad uno ahí ve que aproximadamente 47 y 48% de los estudiantes en realidad deberían ser categorizados debajo de la línea de pobreza. Y me parece que el camino del presidente, lamentablemente, es más hacia la confrontación que hacia la solución de los problemas. Así es. Eso lo digo, insisto, es una opinión.
me siento Coincido. involucrado, porque en esa universidad yo me formé y todo lo que tengo se lo debo a la educación pública de la universidad. Pero bueno, lamentablemente da la impresión que hay un espíritu en el gobierno que no va en ese sentido. Son las contradicciones de Milei. Sí, y además parece que hay un tema ideológico complicado. Totalmente. A lo mejor yo pienso que, por ejemplo, él no conoce que los posgrados se pagan porque él nunca hizo un posgrado, porque si hubiera hecho, a lo mejor hubiera ido a averiguar algún posgrado, le hubieran dicho cuánto era la matrícula. Pero me parece que hay otros funcionarios, el subsecretario de Política Universitaria es realmente un provocador. No importa si ellos vienen de universidades privadas, lo que importa es que hay un nivel de agresividad hacia la universidad pública que no se justifica e, insisto, le da lugar a sectores que son minoritarios en la universidad como lo son en la sociedad y eso genera un clima que es muy perjudicial, no solo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque enseñar no es solamente distribuir y transmitir conocimiento, es transmitir valores y el presidente debería tenerlo en cuenta. Coincido. Nos vemos la en mayo. semana que viene.